Con los ojos entornados, miró a su marido. Echado sobre el costado derecho tenía su cuerpo entrelazado con el de ella, e inclinaba la cabeza sobre su hombro derecho. Como siempre en tales ocasiones, sintió que él habitaba en un mundo completamente distinto del suyo, un mundo del que había sido excluida. Solo a medias consciente de los movimientos del cuerpo del marido, volvió la cabeza hacia un lado y miró fijamente el techo. Notó que había una telaraña. Se dijo a sí misma que tendría que sacar la escoba de palo largo y quitarla. Al principio de estar casados, había querido que él sintiera el deseo que ardía en su interior, intentando prolongar el acto. Al ser entonces demasiado vergonzosa y tener muy presentes los convencionalismos como para expresar tales deseos abiertamente. Más tarde, sintiéndose a punto de experimentar aquello que algunas de sus amigas casadas contaban veladamente, había hallado el coraje para ser explícita acerca de lo que quería. En dichos momentos le había parecido que todo cuanto necesitaba era justo un movimiento más y su cuerpo y su alma cesarían de arder. Que una vez alcanzado ese instante, ambos sabrían repetir la experiencia. Pero entonces, cuando sin aliento le imploraba que siguiera, él, como para privarla del gozo a propósito, apresuraba sus movimientos y llevaba el acto a un abrupto final. A veces había intentado mantener el rítmico movimiento un poco más, pero él la interrumpía siempre. La última vez que hiciera tal tentativa, tan desesperada estaba en el momento crítico que le había clavado las uñas en la espalda, obligándole a permanecer en su interior. Pero él pegó un grito a la vez que la empujaba y salía de ella. «¿Estás loca, mujer? ¿Es que quieres acabar conmigo?» Fue como si aquellas palabras la hubieran tatuado con una imborrable marca de vergüenza en lo más profundo de su ser. Tanto que cada vez que pensaba en el incidente, sentía que se ruborizaba. Desde entonces se había sometido a su papel pasivo, diciéndose a veces: «Quizás sea yo quien esté equivocada, quizás sea excesiva en mi demanda y no esté reaccionando ante él como debiera». En alguna ocasión él le había hecho ver que había tenido relaciones con otras mujeres, y a veces sospechaba que tal vez aún tuviera algún asunto por ahí, y se sorprendía de que la idea ya no la perturbara. De repente, sus movimientos más y más rápidos la sacaron de sus pensamientos. Se volvió hacia él y le observó luchando en ese mundo que habitaba a solas. Sus ojos se cerraban con mucha fuerza. Los labios se le torcían hacia abajo en una fea contorsión, y las venas tomaban relieve en su cuello. Sintió la mano de él en su pierna, agarrándola por encima de la rodilla, apretándola hacia un lado, según sus movimientos se hacían más frenéticos. Miró fijamente su propio pie, que apuntaba ahora hacia la telaraña, y se dio cuenta de que tenía que cortarse las uñas. Como otras veces en tal momento, oyó la llamada a la oración de la primera hora de la tarde, filtrándose por la contraventana cerrada y devolviéndola a la realidad. Con un gemido, se soltó él de su muslo. Inmediatamente se retiró. Cogió una toallita de debajo de la almohada, se la enrolló, le dio la espalda y se echó a dormir. Ella se levantó y, medio cojeando, llegó hasta el baño. Se sentó en el bidé y se lavó. Ya no sentía ningún deseo de completar el acto ella sola, como solía hacer en los primeros años de matrimonio. Luego, bajo la ducha, dejó que el agua caliente le cayera primero sobre el lado derecho y después sobre el izquierdo, recitando la fórmula religiosa según el agua corría por su cuerpo. Al terminar, se envolvió el pelo empapado en una toalla y se anudó otra más grande bajo las axilas. De vuelta a la alcoba, se puso una larga bata y a continuación cogió de lo alto del armario la alfombrilla de rezar y salió cerrando la puerta.
Al pasar por el salón, el sonido de la música pop le llegó desde el cuarto de su hijo, Mahmoud. Sonrió al imaginarle tendido en la cama, con el libro de clase entre las manos. Le asombraba su poder de concentración en medio de tal ruido. Cerró la puerta del salón, extendió la alfombra en el suelo y empezó sus rezos. Tras realizar la cuarta postración, se sentó en un lado de la alfombra y fue desgranando las alabanzas al Todopoderoso, de 3 en 3, ayudándose a contar con los nudillos de los dedos. Era el final del otoño, y la hora para la oración de la puesta de sol no tardaría mucho en llegar. Se regocijó ante la idea de que pronto estaría de nuevo rezando. Las 5 oraciones diarias eran como señales que dividían y daban sentido a su vida. Cada oración tenía para ella una cualidad que la distinguía, así como cada comida tenía su propio sabor. Dobló la alfombra y salió al pequeño balcón. Sacudió el polvo de la silla de mimbre y se quedó mirando hacia abajo, hacia la calle, desde el 6º piso, siendo asaltada por el estruendo de los autobuses, las bocinas de los coches, los gritos de los vendedores ambulantes y el ruido, a cada cual más estridente, de las radios de los pisos vecinos. Las nubes de humo ascendiendo desde los tubos de escape velaban la vista del alto y solitario minarete que se divisaba entre 2 torres de apartamentos. Este minarete, uno de los 2 de la mezquita del sultán Hassan, y sobre él una fina franja de la ciudadela, era todo cuanto quedaba ahora de la vista panorámica que había tenido en otros tiempos del viejo Cairo, con sus innumerables mezquitas y minaretes recortándose sobre el fondo de las colinas del Mucatán y de la ciudadela de Mohamed Ali. Antes de casarse había soñado con vivir en una casa, con un pequeño jardín, en algún tranquilo lugar de la periferia, como Mahdi o Helwan, pero viendo que eso significaría para el marido un largo camino hasta su trabajo en el centro de la ciudad, había aceptado instalarse en este piso por sus hermosas vistas. Mas con el paso de los años habían ido surgiendo edificios por todas partes, reduciéndose gradualmente la vista. Con el tiempo, este único minarete terminaría también quedando escondido tras algún nuevo edificio. Consciente de la proximidad de la llamada del almuédano, dejó el balcón y se fue a la cocina a preparar el café del marido. Llenó de agua el cacillo turco de cobre y añadió una cucharada de café y otra de azúcar. Cuando estaba a punto de hervir, lo retiró del fuego y lo puso en la bandeja con la taza. A él le gustaba que el café fuera servido en su presencia. Esperaba encontrarle sentado en la cama fumando un cigarro. La extraña postura de su cuerpo retorcido la hizo pensar de inmediato que algo pasaba. Se acercó a la cama y vio los ojos fijos en el vacío, y súbitamente fue consciente del olor a muerte en el cuarto. Salió y dejó la bandeja en el salón antes de pasar a la habitación del hijo. Este alzó los ojos del libro al verla entrar y, apagando rápidamente la radio, se levantó. ¿Qué pasa, mamá? Tu padre le ha dado otro ataque. Ella asintió, moviendo la cabeza, y dijo: ve donde los vecinos de abajo a telefonear al doctor Ramsey. Dile que venga enseguida. Regresó al salón y se sirvió el café que había preparado para el marido. Le sorprendía lo tranquila que se encontraba.
Como vemos, este relato se centra predominantemente en el presente. Sin embargo, hace más de una referencia a cuándo empezaron la relación o cuándo empezaron o después de casarse, es decir, al pasado. ¿Por qué? Porque en realidad nos va a hablar de lo que ocurrió desde entonces hasta ahora en el sentimiento de su intimidad, sobre todo sexual. Y lo que ocurre es que hay una especie de resignación en la cual nos da varias fases. Esas varias fases están jalonadas por la frase: se sorprendió de que ya no le preocupara, ya no le turbara o ya no tuviera ganas de. El machismo o las consecuencias de una sociedad patriarcal sobre las mujeres es uno de los temas mayores de todas las manifestaciones artístico-culturales del Mediterráneo, sobre todo del Mediterráneo sur, donde se encuentra Egipto. El Cairo es el escenario de esta obra. Una obra tan breve como expresiva. No es que se hable mal del partener masculino, porque al fin y al cabo él representa a la mayoría, por no decir acá la casi totalidad, de la mentalidad respecto, y no solo a la mentalidad, sino la misma sensación, es decir, el sexo. No olvidemos que el sexo al fin y al cabo es algo que es una energía, pero esa energía, claro, está apoyada en una sociedad dada. Se podría decir, ya forzando la cosa, pero sin faltar a la realidad, que aquí el asesino es la última víctima, nunca mejor dicho, porque es el que acaba palmando. Cuando digo asesino me refiero al que comete el error, obviamente no mata a nadie. O sea que el que comete el error es al fin y al cabo la última víctima, ¿no? El responsable de la incomunicación, una especie de macho dictatorial que exhibe una ignorancia emotiva. De alguna manera es como si se eliminara el solo, es curioso. Con lo cual ya no está mostrando ni siquiera culpabilidad, bien o mal, maniqueísmo, sino quizás ignorancia, quizás estupidez, quizás incapacidad. Cuando 1 más 1 no son 2, sino sigue siendo 1. Por tanto, si uno de los dos desaparece, sigue quedando 1, no pasa nada.